Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar aquí desde donde nos estén acompañando. Bienvenidos nuevamente a la sesión de julio de 2023 de TIP, el grupo de intérpretes de Toronto y sus prácticas mensuales. Gracias a sus organizadores por permitirme participar con esta charla acerca de el mercado bursátil, la bolsa, como se le conoce también, y voy a hablar yo de la quiebra de 1929 y la Gran Depresión. Muchas gracias y empiezo así. Vamos a hablar del mercado de valores, el mercado bursátil y sus crisis, en especial, en esta ocasión, la quiebra de 1929. Muchas personas en muchas partes del mundo comparan el mercado bursátil, también conocido sencillamente como la bolsa, con un casino. No suena desbordadamente disparatada la analogía si se evidencian semejanzas cuando consideramos que alguien usa una cierta cantidad de dinero para comprar algún tipo de acción en la bolsa y al cabo de un tiempo la suma se habrá multiplicado por sí sola, sin que el inversor haya tenido que realizar ningún esfuerzo. Yo diría que cuando a alguien se le propone un negocio que funciona de esta manera, y si se tiene un mínimo de perspicacia, de instinto o de inteligencia básica, cabe suponer que en algún punto de la cadena estructural que hace posible ese tipo de actividad, tiene que haber, y para ponerlo de manera muy diplomática, un serio conflicto. Y por decirlo de una manera menos diplomática, en algún punto de toda esa estructura tiene que haber una trampa, que será la causante del resquebrajamiento y posterior desmoronamiento de todo ese edificio de valor ficticio. No son poco comunes las crisis económicas que registra la historia en donde la bolsa es participante directo y hoy les hablaré de la más famosa de todas estas quiebras. El 4 de marzo de 1929, en Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos, toma posesión de su cargo el presidente Herbert Hoover. Y él ofrece un jubiloso discurso saturado de optimismo en el que destaca la gran prosperidad y la libertad económica de que ahora disfrutan los estadounidenses. Él se deshace en elogios a la productividad del sistema y su infalibilidad, mm, todo lo que le aporta a la sociedad el sistema industrial que les garantiza a tantas personas estabilidad e innumerables comodidades materiales en sus vidas traducidas en una cantidad de aparatos electrodomésticos que hacen una entrada muy importante en la historia justo en esa época. Después de la posesión del presidente Hoover, 6 meses adelante, ocurrirá lo que se conoce como el fatídico Jueves Negro. La quiebra del 29 fue la más catastrófica caída del mercado de valores en la historia de la Bolsa de los Estados Unidos y su impacto y larga duración provocaron la llamada Gran Depresión. Eh, Cuando hablamos de la quiebra del 29 nos estamos refiriendo a lo que se conoce también como el Jueves Negro, el Lunes Negro, Martes Negro. Eh, esta, este fue un hecho que no ocurrió en un solo día. La quiebra del 29 hace parte, o bueno, se explica, tiene varios componentes que son ciertos días a los que todos, a los que se rotularon o se les puso la etiqueta de negro. Ah, y la Gran Depresión y la quiebra del 29 no son términos equivalentes, ya que, bueno, la quiebra del 29 son varios días, como ya dije, de, de quiebra en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, mientras que la Gran Depresión es todo el evento que, que marca la pérdida de valor de la economía en los Estados Unidos y todo el sucesivo desempleo, la escasez, la hambruna,
etcétera, todo el resto del desastre. La Gran Depresión y la quiebra del 29 están relacionadas, pero incluso hay personas, estoy hablando de los expertos o los estudiosos, los académicos sobre este tema, que no están muy de acuerdo en que la crisis de la Bolsa de Valores de Nueva York de 1929, con su jueves negro, el lunes negro y el martes negro, hayan sido los principales causantes de la Gran Depresión, pero eso lo veremos un poco más adelante. La caída inicial ocurrió el jueves negro, eso fue el 24 de octubre de 1929, pero fue la catástrofe del lunes negro y la del martes negro, que son el 28 y 29 de octubre de 1929 respectivamente. Esto es lo que precipitó el pánico. Fue allí cuando la bolsa de acciones, eh, la bolsa de valores de Nueva York se desplomó. En Wall Street muchos creyeron que el mercado podía sostener niveles muy altos de precio y no fue así. 100.000 trabajadores estadounidenses perdieron su empleo en un periodo de tan solo 3 días. El famoso promedio Dow Jones, cuyo nombre completo es Promedio Industrial Dow Jones, que es una referencia famosa cuando estamos hablando de bolsa de valores, el mercado bursátil, no se recuperó sino hasta 1954. Veamos un poco los antecedentes de toda esta situación. Después de la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos de América fueron el primer país productor y exportador mundial de materias primas, de productos industriales y alimentos, pero el gran endeudamiento de las principales naciones en el mundo con ese país hizo que el bloque europeo suspendiera las compras a Estados Unidos. De esa manera, los Estados Unidos no tenían dónde colocar el excedente de su producción. Dado el descenso en las ventas, si no tienen clientes en el exterior, no podían venderlo. Quiero mencionar aquí algo importante y es como la cultura que se creó. Surgió una cultura alrededor del mercado de valores un poco, bueno, de gran manera suscitada por el interés de los Estados Unidos en recaudar dinero. Necesitaban fondos después de la Primera Guerra Mundial y una de las estrategias que utilizaron fue la de proponerle a la gente comprar bonos del Estado. Uno de las emisiones de bonos más conocida es la de bonos de libertad, en donde el gobierno básicamente le pedía prestado dinero al público a cambio de unos bonos que les iban a pagar interés. Estos bonos fueron relativamente efectivos en incentivar y incentivar el interés de las personas en comprar acciones y hacer parte del mercado, aunque este no era un mercado privado, sino era la iniciativa nacional de poner a la venta unos bonos que le iban a dar un rendimiento en intereses a la población mensualmente, cada 6 meses, etcétera. También había que restablecer la confianza del público respecto a al Estado y también a la banca, y esta era una manera de hacerlo. Como ya dije, había habido, bueno, la crisis del 29 no era la única hasta ese momento, había habido otras crisis anteriores que habían deteriorado la confianza de las personas, de los ahorradores, de los ciudadanos de a pie en el sistema financiero en general y en los bancos, etcétera. Pero este proyecto de los bonos de libertad fue muy efectivo y, como dije, restableció de forma significativa la confianza de los usuarios, de los ahorradores, de las personas comunes y corrientes en el sistema financiero, eh, dándoles la impresión de que efectivamente sí podía ganarse algo de dinero
por medio de estos préstamos que ellos le hacían al gobierno y el gobierno les retribuía con intereses. Así que ese fue uno de los, digamos, uno de los factores que estimularon muchísimo la economía, pero entonces el sector privado, estamos hablando ya de los banqueros de Wall Street que hasta ese momento comerciaban entre ellos, hacían grandes transacciones a un nivel muy alto en el que la gente no participaba. A ellos se les ocurrió que a través de esta confianza que se había inyectado al público en general a través de este exitoso experimento de los bonos de libertad, ellos podrían también usar la, ese potencial que había de compradores de acciones. Y fue ahí cuando se inició una importante cultura de participación de la ciudadanía en la bolsa. Así se pusieron muchísimas acciones de diferentes compañías a la venta para que la gente empezara a, a participar, a ahorrar y a ganar dinero con la bolsa. Y el frenesí fue increíble. El impacto que esto tuvo en la población era eh, impresionante. Vamos a hablar de lo que se conoce como los felices años 20. Eso lo he encontrado, esa es la traducción que he encontrado en algunos lugares de internet, los felices, aunque yo he escuchado también que esta época de la historia también, en español le hemos puesto también los locos años 20 y en España y en inglés tiene otro nombre que los traductores se los darán a ustedes, obviamente. Um, Veamos las consecuencias de las medidas tomadas en la conferencia de Génova, Génova, en 1922. Esto fue tras la crisis de 1920 y 21. Ahí también hubo crisis importantes, como ya lo había mencionado. A partir de esa conferencia de Génova se inicia un periodo intenso de crecimiento industrial y aparente prosperidad, conocido como los locos 20 o los felices 20. Y las características de ese periodo son el impulso de nuevos sectores industriales, como el automotriz, la industria química, las fibras textiles, el petróleo, los productos farmacéuticos, la industria eléctrica, la telefonía, la radio, el cine, los electrodomésticos y la aviación. Eh, en esta época también se realiza la aplicación de nuevos métodos de producción con algo que se conoce, por ejemplo, el Taylorismo. Eh, un aumento de la concentración empresarial, principalmente en los Estados Unidos, sobre todo esto que se denomina como trusts o holdings, que son como grupos de compañías muy grandes. En Alemania tienen otro nombre que se llaman los concerns. Son concentraciones de empresas o carteles oligopolistas. En los años 20 también surgen los carteles internacionales que controlan los precios mundiales del acero y el petróleo. En esa época hay una frágil expansión económica desde 1924 al 29. La economía mundial crece, pero crece sobre bases débiles. Se muestra muestran una aparente prosperidad. Como ya lo dije antes, bueno, esto no lo había dicho antes, pero todas estas condiciones hicieron que el público en general tuviera una relativa prosperidad, tuvieran dinero. Ah, ¿Y qué hacer con el dinero después de que las necesidades básicas están suplidas y satisfechas? Bueno, existía esa posibilidad de utilizar el dinero para comprar acciones y que las acciones produjeran un rédito o una ganancia sin que hubiera que realizar demasiado esfuerzo. O sea que le venía muy bien a muchas personas que tal vez no estaban interesadas en ah, crear sus propias empresas o tener otras formas de multiplicar sus ganancias o sus ahorros. Vamos a ver, entre los factores que explican la prosperidad se encuentra la superproducción industrial. Se consideró unánimemente la superproducción industrial como la causante de la quiebra del 29,
Durante la Primera Guerra Mundial se desarrollaron las industrias de países no europeos con el fin de suplir la demanda o de de contrarrestar, digamos, el hecho de que la industria europea estuviera dedicada exclusivamente a la producción de armamentos. Terminada la guerra, la Primera Guerra Mundial, la producción industrial europea y la no europea se suman, con lo cual entonces aumentan las existencias industriales sin que paralelamente aumente la demanda. Esto es muy grave porque hay una gran cantidad de productos y no hay suficientes personas que los compren, o sea, hay demasiada producción. La superproducción agrícola también está motivada por una serie de excelentes cosechas desde el año 1925. El endeudamiento interno. En Estados Unidos, los inversores norteamericanos invierten todo el ahorro de su vida. Esto es parte de lo que decía antes. Este mercado bursátil empezó a ser tan efectivo, eh, empezó a otorgarle, a darle a las personas unas ganancias tan fabulosas de una manera tan rápida que muchas personas decidieron, vamos a invertir todo. Vamos a poner todo el ahorro de nuestras vidas ahí, y ya que con poco dinero se podían amasar grandes fortunas. Esta situación, las personas empezaban a comprar también por medio de créditos. Esto era lo otro, que los corredores de bolsa, así se llaman, los agentes bursátiles, empezaban a intentar convencer a las personas de invertir, de hacer compras de acciones en el mercado de valores, aunque no tuvieran dinero. Entonces ellos mismos les prestaban dinero. La relación era, o el sistema era, el modus operandi, el método era que la gente, a cualquier persona se le permitía comprar acciones en el mercado, y si no tenía dinero, no importa, se lo prestaban los mismos agentes en sus mismos bancos. Iban y les prestaban a las personas hasta, en ocasiones, hasta 2/3 del valor que habían comprado en acciones. Y en innumerables ocasiones, no, ni siquiera ya se verificaba que estas personas tuvieran una capacidad de pago para cumplir con sus obligaciones después de las transacciones realizadas o después de la compra de estas acciones. Esto empezó a crear pues toda la especulación que hubo en torno a acciones de todo tipo. Hay personas famosas, como por ejemplo el famoso comediante, no sé si ustedes se acuerden, Groucho Marx, quien invirtió todo, básicamente todo el patrimonio, eh, todo su dinero lo invirtió en la bolsa de valores, y como sabemos todos, cuando se desplomó el mercado, bueno, él también lo perdió todo, y así había una cantidad de personas. Incluso ya que estamos hablando de personas famosas, Charlie Chaplin y algunas otras personalidades famosas, personas públicas de la época, también fueron utilizados, bueno, o sea, se les pagaba para que hicieran publicidad y animaran al público en general, a la gente, a que compraran acciones en el mercado, a que todos participaran. O sea, había realmente un furor. Era como un gran festejo, una fiesta del mercado de acciones en el que todo el mundo estaba ganando dinero de una manera increíblemente fácil, básicamente absurda. Mucha gente ni siquiera lo creía. Volviendo a Groucho Marx, él mismo le hizo esa pregunta a su propio corredor de bolsa. Le dijo, ¿cómo es posible? No entiendo que sea posible que yo haga una inversión y esté recibiendo unas ganancias tan fabulosas. Y el corredor de bolsa respondió, esto es muy complicado, en fin, estamos ya ahora en una economía mundial.
No se preocupe usted por nada, sus acciones y sus inversiones están protegidas y están seguras. Como ya lo dije, muchísimas personas invirtieron los ahorros de toda su vida en la bolsa de valores. Y cuando se desplomó todo, muchísimas personas perdieron absolutamente todo. Había gente que había hipotecado su casa, lo que tuvieran, todo lo habían invertido allí. Como ya dije al principio, se trataba como de un enorme casino en el que todo el mundo estaba loco por invertir y ganar muchísimo más. De esta forma, los números se han exagerado, pero sí hubo muchos suicidios entre todas estas personas que perdieron absolutamente todo. En fin, rápidamente avanzando a la solución que se le dio a esto no fue fácil. Los puntos más bajos de la Gran Depresión fueron en 1932, después de terribles consecuencias. Miles de compañías cerraron. Se calcula que hasta unas 100.000 compañías cerraron. Los bancos que no podían recuperar lo que le habían prestado a los inversores amateur o los inversores aficionados tuvieron que cerrar también. Se estima que hasta unos 3.000 bancos más o menos cerraron. Como decía rápidamente, la solución que se le dio a esto, a la Gran Depresión, fue el presidente, después de Hoover, entró Roosevelt a la presidencia y puso en acción lo que se conoce como el New Deal en inglés, o el nuevo acuerdo o nuevo trato en español, algo así, mediante el cual el gobierno empezó a crear empleos y básicamente a ayudarle a la gente, porque el sistema liberal, que las soluciones liberales que se intentaron implementar simplemente no dieron resultado. El New Deal le ayudó a las personas a tener empleo y a básicamente rehacer su vida al país, todas las medidas del New Deal ayudaron a rehacer y reconstruir el país. Me encantaría continuar hablando de eso, pero ya mi tiempo se agota. El New Deal será una discusión para otra charla futura. Les agradezco muchísimo por su atención.